Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en la tertulia esta de amigos de la plataforma progresista de Zaragoza. Buenas tardes a los tertulianos. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy estamos cinco. Estamos Media docena. media docena: José Luis Alonso, Juan Media Carlos, cena. sí, José Luis Alonso, Juan Carlos Cantín, José Manuel No, Arboleda 5. y Fermín Arellano. Casi la media docena, y aún puede ser que se incorpore alguno más. Estamos esperando la llegada de Jesús Garcés, que se va a incorporar, espero, en los próximos minutos. Si os parece, podríamos empezar tocando algún tema de actualidad para luego emplear una buena parte de la tertulia, sobre todo si se incorpora Jesús Garcés, a lo que es la vuelta a las aulas, su incidencia, la incidencia del COVID en esta vuelta a las aulas y la incidencia en el COVID de esta vuelta a las aulas. Es decir, cómo se interrelacionan las aulas. Es un punto en el que convergen muchos niños y también muchas familias, ¿no? Hay más temas. Hoy hay temas en los que hablar. Esta semana la actualidad está ardiente, ¿no? Hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia ha tumbado el confinamiento perimetral de Madrid y otros 9 municipios que fueron decretados por el Gobierno de España y que además fue decidido, hay que recordarlo, fue decidido en conferencia de las comunidades autónomas, fue pactado y votado por la mayoría de las comunidades autónomas. Bueno, pues hoy el Tribunal Superior de Justicia de Justicia de Madrid se lo ha cargado, ¿no? Por otra parte, el juez Manuel García Castellón ha solicitado al Tribunal Supremo la imputación de Pablo Iglesias por presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género. Todo esto vinculado con el caso Dina, también muy de actualidad, ¿no? Y lo ha solicitado a pesar de que la Sala de lo Penal obligó a devolver la condición de perjudicado a Pablo Iglesias. Esto además se propone el mismo día, ayer, en que el Gobierno da a conocer el plan de recuperación. Por lo tanto, de alguna forma oscurece un poco la noticia, un plan de recuperación del que también hablaremos hoy, con importantes cantidades económicas y que además supone el lanzamiento de nuestro país hacia el futuro. Y además también, curiosamente, en vísperas de que se ponga en marcha la comisión Kitchen. También es noticia, hemos sabido recientemente los datos del paro y su evolución, y bueno, también hay por ahí alguna manifestación sindical que plantea problemas en la cobertura al desempleo. Hay mucha gente que ha perdido su empleo, no ha sido capaz de buscar un nuevo empleo por las dificultades que están pasando en estos momentos, que se le ha agotado la prestación y está planteando por los sindicatos pues retomar algún tipo de prestación. También hay problemas de bajada de cobertura a partir de los 181 días, como sabéis, que fue uno de los regalos de la reforma del amigo Rajoy y su partido popular, ¿no? Pero antes si acaso, permitidme que desde aquí, desde esta tertulia, lance un mensaje de solidaridad con los compañeros y compañeras de Alumalsa, que en estos momentos están en lucha, están en conflicto, porque les plantean una importante reducción de su plantilla. Bueno, esta empresa es una fundición, como sabéis, es una fundición que se dedica fundamentalmente a fabricar componentes para la industria auxiliar del automóvil. Esta empresa es de largo recorrido en nuestra comunidad autónoma y concretamente en nuestra ciudad de Zaragoza. Fue fundada en el año 1946. En 1987 pasa a formar parte de una multinacional y en el 2016 es integrada en el grupo canadiense de Linamar. Los problemas se han sucedido, ¿no? Les decía que se contempla la extinción de 230 puestos de trabajo de los 550 aproximadamente que existen, es decir, hablamos de una reducción de casi la mitad de la plantilla, y además se plantea en medio de la aplicación de un segundo ERTE por motivo de la emergencia sanitaria. La empresa está argumentando la finalización acelerada de los motores de diésel, la crisis generada por la pandemia y la anulación de contratos de su principal cliente. Bueno, pues por ahora se han iniciado negociaciones. El plan de viabilidad que plantea la empresa no satisface, no contenta para nada, no convence a los trabajadores. Las negociaciones seguirán hasta el día 28 de diciembre y la plantilla y los sindicatos están siendo muy razonables, no tienen posiciones maximalistas, siempre desde una perspectiva de garantizar el máximo de puestos de trabajo, la mínima destrucción de empleo. Están abiertos a hablar de prejubilaciones y hablar de bajas incentivadas. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Yo de luego pienso que las instituciones, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza debería implicarse
en conseguir que se minimice el coste de empleo, porque es una cosa que afecta no solamente a los trabajadores, sino a nuestro sistema productivo. Y desde aquí, pues desearles a los compañeros de Alumalsa que tengan todo el éxito en sus movilizaciones y que consigan el máximo de sus reivindicaciones. Ánimo, y bueno, estamos con vosotros desde la modestia que puede suponer nuestro apoyo, pero bueno, ese testimonial ahí queda, ¿no? Y bueno, entramos ya, cuando queráis hablar de la actualidad, empezamos por donde queráis, ¿sí? Bueno, pues si queréis empezamos por el tema de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha echado atrás el confinamiento, el confinamiento perimetral de Madrid y de otras 10 localidades, pero que el otro día, de alguna manera, afectó a Aragón. Lo que pasa es que no llegó a afectar porque cuando el tribunal sacó la resolución que sacó, pues ya Andorra ya había sido, ya no estaba confinada perimetralmente, pero si hubiera sido al principio, Andorra, que ha estado confinada perimetralmente, tampoco lo hubiera estado. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que en estos momentos los recursos jurídicos que tiene el gobierno, fundamentalmente para hacer que ningún juez pueda tirar abajo cuando hay confluencia en derechos fundamentales, como es, por ejemplo, el hecho de limitar la movilidad de las personas, pues el estado de alarma lo puede hacer perfectamente, pero cuando no se quiere utilizar el estado de alarma, pues porque políticamente puede resultar más complicado, porque no hay apoyos suficientes por las razones que sean, entonces no hay instrumentos suficientes con garantía para que sea homogéneo en todos los sitios, entonces hay que llevarlo a los jueces y unos jueces dicen A y otros a veces pueden decir B de lo mismo. Entonces, estamos en una situación, yo creo que desde marzo, que se planteó el estado de alarma, ahora estamos ya en octubre, en plena segunda oleada, y vete a saber cuándo acabará esta oleada, y puede haber una tercera hasta que pueda haber vacuna, puede haber una medicación efectiva, el gobierno debería de, por el procedimiento de urgencia, utilizar la mayoría que puede tener, pero incluso si se puede pactar con la oposición o con las disposiciones, mucho mejor, una normativa mínima para poder realmente utilizar situaciones de estado de alarma excesivo, pero que realmente necesitan un confinamiento para que la gente los fines de semana no se disperse por toda España y los que están asintomáticos, que no saben que lo son, a lo mejor en muchos casos, pues realmente vayan difundiendo el virus por todos los sitios. Madrid, en ese sentido, al estar en el centro de España y ser una de las comunidades más pobladas, pues desde luego que se lo digan a los castellanos-leoneses o a los castellano-manchegos los problemas que tuvieron de infecciones derivados de la movilidad de Madrid. Entonces, pues realmente es urgente que haya una normativa para que todo el mundo sepa a qué atenerse y que no haya que recurrir cada vez a un juez. Yo como lo veo es que para ir a un juez tiene que ir alguien. Es decir, alguien va y no hay consenso social, ¿no? Es decir, porque alguien acaba yendo a un juez a cuestionar una decisión aparentemente sanitaria, ¿no? El Madrid es una batalla, ¿eh? Cuando hablábamos la semana pasada de batallas de la izquierda, batallas, Madrid es una batalla permanente. Y se está jugando más con la salud de las personas para sacar un rendimiento político que otra cosa. Porque en Aragón estamos en una situación ahora de fase 2 que es muy débil judicialmente. Si alguien la recurriera, es muy débil, igual la recurren la gente de la hostelería, pero sí que parece que hay un consenso social, ¿no? De no celebrar fiestas del Pilar. Parece que la gente, la ciudadanía en Aragón, es más consciente que lo que es en Madrid, o por lo menos eso aparenta, ¿no? Entonces, el tema de salud pública tiene que estar por encima de las decisiones de los jueces. Acabar yendo a un juez es alguien que toma esa decisión, y es una decisión errónea en el sentido de que se genera una situación política en contra de la salud de las personas, como digo, ¿no? Es decir, que al final alguien decide a un juez
y ese juez toma una decisión que aparentemente es la perimetral, porque además luego no les deja tomar cañas. Creo que al final la sentencia es que los bares sigan manteniéndose cerrados y que la agrupación de personas sea mínima, ¿no? Por lo tanto, solo es el derecho fundamental de movilidad. Quiero decir que al final hay quien decide que hay que hacer política de todo, porque las hostias que le están dando al ministro en las Cortes son exageradas. No sé si habéis visto la contestación del propio ministro, muy aplaudida, porque al final es esto, es decir, ¿es la salud o es la política? Y parece que para el Partido Popular solo es la política. Bueno, ¿qué os parece, hombre? Más allá de lo que estáis planteando, efectivamente, estáis haciendo un enfoque político y bueno, y también José Manuel hacía un enfoque de lo que el gobierno debería hacer. Desde luego, la situación que se está planteando es una situación de alto riesgo para el resto de las comunidades autónomas, para el resto del país. Y a mí, desde luego, lo que sí que me alucina es esta actitud de algunos jueces que lo que están haciendo es poner realmente en riesgo la salud de la gente. Yo no sé cómo se podría solucionar esta situación, una actitud absolutamente irresponsable. Parece que todo vale para cargar contra el gobierno y da igual la vida humana, da igual absolutamente todo. Desde luego, yo estoy un poco cabreado y un poco también abochornado y no sé, una situación que me parece realmente alucinante. Cómo un juez puede plantear lo que está haciendo este hombre con las consecuencias que puede tener para la población. ¿Vale? Y cómo el Partido Popular puede estar siendo tan resistente, puede impugnar la decisión que tomó el gobierno poniendo en riesgo a su propia ciudadanía. Parece que todo vale, pero bueno. Yo creo que es una cuestión en el que aparecen muchos factores diferentes y a veces podemos tener la tendencia a incidir solo en uno de ellos porque es el que más vemos o el que más nos impacta en un primer momento, ¿no? Yo creo que hay un factor de diálogo. Hay un factor de diálogo que debería haber entre las diferentes fuerzas políticas y que lo que estamos viendo es que no lo hay, pero no lo hay porque a algunas partes de la sociedad política no le interesa que haya ese diálogo y eso va a acabar en conflictos. Estoy de acuerdo en que los jueces tienen que actuar también cuando haya algún conflicto, pues como se puede haber en este momento por el tema de las libertades, pero la cuestión es que ese es otro factor y es cuando los jueces hacen su papel o cuando los jueces son utilizados para hacer el papel de otros. Esto es un problema. O sea, al mismo tiempo que tenemos un problema en el diálogo, que hay una parte que no la quiere porque quiere utilizar toda esta pandemia para el tema de sus intereses políticos, hay otra parte que tendría que jugar un papel, como son los jueces, que en vez de jugar su papel están jugando, como vemos también en el caso Dina de Pablo Iglesias o en otras cuestiones, pues con una de las partes. Y luego sí que siempre vamos a tener que tener en cuenta que en una situación como la que estamos viviendo hay muchos intereses diferentes, porque hay los intereses de las personas que quieren moverse por la capital. Hay intereses de la gente que quiere salir de la capital. Hay intereses de la gente que quiere irse a tomar algo a un bar. Hay intereses de la hostelería en ofrecer esos servicios para que se puedan mantener. Entonces, cuando no hay diálogo porque una de las partes se niega a ello, porque le interesa más políticamente, cuando a los jueces en vez de juzgar su papel se les obliga a tener o se les empuja o se les ha inducido a tener un papel político, porque una de las partes también le interesa, lo que hacemos es que los intereses de las diferentes partes de la población chocan. Y además estos intereses están dentro de lo que es en este momento el problema de la salud. Claro, ¿con qué están jugando estos diversos grupos que están boicoteando o que están tirando por tierra el diálogo utilizando a los jueces? Con una cuestión muy sencilla, y es con que los demás, o sea, con el resto del sistema político, sea consecuente con su papel y actúe y ejecute todas aquellas medidas que permitan salvaguardar lo fundamental que es la salud. Cuando los de Madrid, cuando la Comunidad de Madrid lleva a los jueces
esta problemática e intenta tirar las medidas del gobierno, lo que ellos esperan es que ahora el gobierno sea el garante de la salud de los madrileños, porque ellos se desentienden de esta cuestión. Claro, si ahora el gobierno dijese, bueno, como es un problema que habéis creado vosotros, ahora solucionarlo y yo me olvido, evidentemente estaría haciendo una dejación de funciones que para nosotros es fundamental, porque determina la salud del conjunto de la población española, ¿no? Entonces, yo creo que lo de los jueces y lo de que vayan una cosa tras otra, pues es que lo vamos a tener permanentemente porque es una historia que tendremos que hacer una revisión completa del papel que están jugando los jueces en la democracia española. Porque, ya digo, no solamente es este caso, tenemos lo del caso Dina que comentábamos y tenemos montones de casos en los que se está utilizando no solamente al sistema judicial, sino incluso a jueces concretos que los han estado moviendo de un sitio para otro para luego colocarlos, como hemos visto en este caso Dina, en sitios concretos que van a parar al beneficio de una parte de la política. Yo voy a disentir un poco de vosotros. Yo creo que yo no me explico por qué el gobierno no ha decretado el estado de alarma. Yo creo que a veces los gobiernos de izquierda, y este en concreto, tienen miedo de ser tachado de autoritario. Y yo creo que es un miedo que debería perder. Es decir, tienen una responsabilidad indirecta. La responsabilidad primera la tiene evidentemente la comunidad autónoma, pero si evidentemente hay peligros para la vida de las personas, y no solamente hay peligros, sino que están muriendo, es un hecho cierto, entonces lo que yo no sé es por qué le tiembla la mano en aplicar todas las medidas legales que tiene. Y tiene el estado de alarma, que efectivamente tiene que ser convalidado por el Congreso, pero yo creo que sería convalidado y si no, bueno, pues veríamos también una cosa muy extraña. Entonces, ya digo, yo creo que a veces hay un complejo de no ser acusados de algo y no ejercer la autoridad que para algo se la tiene y se la hemos dado. Sí, pero lo que estamos viendo es un mal funcionamiento o un funcionamiento incorrecto de diferentes administraciones y diferentes instituciones. Entonces, el gobierno en una primera fase utiliza el estado de alarma y lo utiliza, yo entiendo que correctamente, con el torpedeo que ha tenido por parte de las fuerzas de la derecha, pero ahora tendría que haber pasado a una siguiente fase. Y el problema es que tal y como está la derecha en este país, no quieren asumir su parte de responsabilidad y le obligan al gobierno a tomar otra vez estas medidas. Yo creo que hay que tener una cierta cautela, hay que tener una cierta prudencia cuando se van a utilizar medidas duras como es el estado de alarma. Entonces, considero coherente que el gobierno primero haya hecho todos los intentos posibles para que las diferentes administraciones hagan su papel. Pero es evidente, si no lo hacen su papel, tiene que volver a entrar el gobierno y volver al estado de alarma. De acuerdo, Fermín, pero una vez que un juez te ha decretado, creo que de acuerdo con el derecho, es decir, que el juez esta vez no ha pecado de exagerado ni de ir contra el gobierno, sino que el derecho está así, son las salvaguardias que tenemos constitucionales. Entonces, ha decretado eso, yo creo que la medida inmediata habría sido, se convoca al Consejo de Ministros y se decreta el estado de alarma y se aplica en donde tenga que aplicarse, que en este caso es Madrid. Porque si es para toda España, pero no tiene por qué ser para toda España. Estoy de acuerdo. Si están... Y mandas un mensaje muy claro. Ya, pero tiene que pasar por el Congreso. Pero ¿no? tiene que pasar por el Congreso, tiene que tener mayoría. Claro, hay una dificultad política. No. El estado de alarma lo hace el gobierno y para prorrogar el estado de alarma a los 15 días, pero el máximo que puede tener el estado de alarma son 15 días. Y si lo quiere tener más de 15 días, tiene que ir haciendo prórrogas sucesivas, que es lo que pasó en marzo. Decretó el estado de alarma el día 13 o el día 14, no me acuerdo, y entró en vigor inmediatamente. Y al cabo de 14 días o 15 días, fue al Congreso y lo autorizaron. Bueno, pero oye, si es... Le autorizaron muchos temas y y desde luego la séptima, que todavía iba a haber, ya no la hubo porque nadie quería más que el gobierno y no tenía mayoría. Pero
tenía Pero la mayoría. situación. Entonces, yo lo que creo es, Oye, sí, mira, llevamos entre la ya, situación del estado de alarma. amigos, llevamos ya 25 minutos Bueno, pues cambiamos de tema, sí, tertulia. cambiamos de tema. Entonces, lo digo porque Además, es que ahora ha entrado Jesús. Hola, Jesús. Jesús, buenas pasar tardes. Hola, a ¿qué la tal? ¿Me tertulia. oís? Buenas tardes, compañeros y amigos. ¿Me oís bien? Te oímos bien. También Sí, está Sí, te oímos, sí. Carlos Vale. Te López oímos y también te se ha vemos incorporado. bien. Carlos López también se ha Bueno. incorporado. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jesús. Oye, seguimos con otro Sí. tema de los que nos planteábamos. Jesús, Te oigo. Dime. no, Jesús, luego hemos dicho que estamos tocando un poco lo que es la actualidad, que está tensa y calentita en los últimos días, y luego pasaremos a hablar de lo que es el aterrizaje en las aulas y sus repercusiones con el tema de la pandemia. Habíamos planteado una cuestión más, bueno, el tema del desempleo, que estaba también ahí candente, y Juan Carlos nos quería contar alguna cosita con esto. Sí, lo que pasa es que es verdad que nos acabamos enrollando tanto, es decir, que cada tema nos lleva media hora y eso que nos cortamos, ¿no? Bueno, la cosa es, no, cuando hablamos del empleo, realmente de lo que hay que hablar es de la recuperación. Es decir, al final, el COVID y la situación sanitaria llevó a una situación de ERTES increíble, ¿no? Estaba repasando los datos. En 2019, creo que en Aragón se aprobaron unos 3.000 ERTES y en el 2020 llevamos unos 240.000 expedientes abiertos de ERTES. Una auténtica barbaridad de personas que son afectadas, que han sido afectadas por el ERTE. Se han ido incorporando mucha gente y aún así quedan un número de superior a 26.000 personas en Aragón, 700.000 en España, 800.000 pendientes de solucionar el ERTE, que se concentran en la hostelería y los sectores servicios, ¿no? Entendido sector servicios por comercio y restauración. Entonces, lo que nosotros analizamos y estamos viendo permanentemente es que las políticas de este gobierno en materia de protección han funcionado. Es decir, los ERTES han funcionado. Siempre decimos que otro gobierno hubiera hecho mucho más daño al empleo. Porque ahora mismo ayer se presentó, o boicoteado por los jueces y por el caso Dina, el plan de recuperación, donde se anunció la mágica cifra de 800.000 puestos de trabajo. Ya veremos. Nosotros somos escépticos desde mi posición en cómo se va a concretar eso, pero sí cómo se va a concretar. Luego en Aragón, y es mandato, yo creo, del Gobierno de España, hay que ponerse a hacer políticas activas de empleo de forma rápida para la atención a los desempleados, sobre todo preferentemente a aquellos que estuvieron o están en situación de ERTE. Entonces, la protección ha funcionado. Ha funcionado lo que es la medida. Luego está costando el SEPE de la cobertura, porque se ha retrasado a 70 y tantos, 80 días el primer pago, que es una barbaridad para alguien que depende del ERTE como supervivencia. Y estamos viendo decir que ha funcionado, pero ha sobrepasado, lo decíamos la otra vez de tertulia, a los gestores, ¿no? En este caso. Pero vamos, en todo caso, lo que vemos es que se está recuperando el empleo. Vamos a ver si las políticas que se establecen producto de Europa, que van ligadas a una modernización de la estructura productiva y de la digitalización, hace mejor empleo y no el empleo español habitual de los últimos años, producto de la reforma laboral, sino que sea un empleo que tenga más dignidad de estas cosas. Entonces, si me centro en los datos, ya os digo que la cobertura ha bajado a 800 euros, es una cobertura muy pequeña, de media, con mucho retraso en el pago, pero de alguna manera ha llegado a un porcentaje altísimo de personas que esperamos recuperar, o que espera el gobierno recuperar con el plan de recuperación que se quiso presentar ayer, que fue boicoteado por los jueces. Pero vamos, en esa línea yo creo que ha funcionado la política, y la ministra Yolanda Díaz lo tiene bastante claro en cuanto a qué son coberturas y la forma de recuperación del empleo. A mí hay una cosa que me preocupa con el tema del paro, y deberíamos pasar rápidamente ya, porque tenemos 30 minutos, que minutos son 40. Bueno, además del planteo, además de lo que es el incremento del paro, que ha sido mucho menor que en la pasada crisis
una caída superior del Producto Interior Bruto, hay problemas concretos que el gobierno debería plantearse en resolver, ¿no? Por ejemplo, desde marzo de este año hay 500.000 personas que se han quedado sin protección por desempleo. No han encontrado trabajo, ha sido imposible. O sea, en un proceso de destrucción de empleo, estas 500.000 personas ha sido imposible que encuentren trabajo. Se han quedado sin ningún tipo de prestación. Algo tendrán que hacer. El diálogo social debería acometer esto sin ningún tipo de duda, ¿no? Claro, ahí la reforma laboral del año 2012 del Partido Popular hizo una buena, entre muchas hizo una buena, que fue que rebajó la prestación por desempleo a partir de 181 días, la rebajó del 60% de la base reguladora al 50% de la base reguladora. Fijaros, el argumento era guapo, ¿eh? Decían que era para estimular la búsqueda de empleo, para que la gente buscara empleo, como si yo en aquel momento también fuera una cuestión realmente fácil. Se trataba de otras cosas, ¿no? Evidentemente, de esto, ¿no? El Partido Popular hizo aquello. En estos momentos nos encontramos con muchísimos parados y paradas que están cobrando el 50%, en vez de lo que cobran antes de cumplir estos 181 días, que era el 60%. Y ahí además se está produciendo un agravio comparativo con la gente que está sujeta a un ERTE. En los ERTE sí que la gente a partir de los 181 días está cobrando el 60% de la base regular. Bueno, ese tipo de cosas que son relativamente fáciles de solucionar, que no tienen tanto coste, ni tienen tanto peso al final en los presupuestos, sí que debería ser acometida, y así están reclamando, por cierto, los sindicatos en el diálogo social. ¿Hay algún comentario más sobre esto? A mí, desde luego, sí que fue una pena, evidentemente, que el tema del paso al Supremo de lo del Pablo Iglesias eclipsara en parte la presentación del proyecto, ¿no? Pero vamos, yo de todas maneras creo que este tema va a seguir saliendo, porque ya dijeron ayer que dentro de 10 días tenían que concretarse más determinados aspectos, porque claro, eran planteamientos muy generales y muy globales y tenían que concretarse más. Esperemos que dentro de 10 días, cuando concreten más esos planteamientos y sepamos un poco más, no pase otra vez que haya otra cosa que lo eclipse, aunque vete a saber, tal como está el patio. Esperemos que no. Desde luego, lo que sí que creo yo es que los proyectos que al final vayan adelante tienen que bueno, ya dijeron también que lo iban a hacer, que desde el punto de vista burocrático iban a agilizar mucho los procedimientos. Creo que tienen que hacerlo sin que eso vaya en detrimento de que bueno, pues que sean realmente proyectos que sean buenos y que se den realmente a los que sean mejores, no a los que tengan más enchufe por alguna circunstancia. Pero desde luego está clarísimo que tienen que agilizarse, porque si no, realmente es muy difícil cumplir los plazos que se van a dar para gastar el dinero. De hecho, no sé si era hoy o ayer, venía en la prensa que en los planes de cohesión donde España recibe dinero, se ha gastado en el proceso de 2007-2013, se ha gastado prácticamente el 100% del dinero que había, pero dando 3 años de prórroga. En lo que va del 2013 al 2020, por lo tanto que acabaría este año, si me permitís, iba escasamente al 50%. Y sin embargo, con los 3 años que van a dar de prórroga, seguramente se alcanzará un porcentaje muy elevado. Pero en estos no va a haber prórroga. O en todo caso, aparentemente no va a haber prórroga. Entonces, José Manuel, disculpa, es que nos quedan unos minutos. Vale. José Luis tenía que comentarnos, hacer alguna referencia a lo que es el plan del gobierno, al plan de recuperación, y luego pasaremos rápidamente a ver cómo está el tema en la escuela. Brevemente, José Luis, que nos queda poco tiempo. Yo casi pasaría al tema del aula. Bueno, sencillamente yo deciros una cuestión. Yo lo he estado estudiando un poquitín, lo que dijeron ayer y lo que se está publicando, y a mí me parece francamente un plan francamente bien hecho. Entonces, pues es una cuestión que yo siempre decía que no sé por qué no sacaba los trabajos que había hecho previos, pero evidentemente los han incorporado a esto y han llegado a niveles de que nos dieron todos, no, pero en donde hablaron, por ejemplo, en temas del agua, a mí me parece que es un tema que yo sé, me parece muy bien,
Y lo único que yo seguiría, uno de los estudios que hicieron los del Centro de Estudios Internacionales del Cano, que dijeron que lo que menos les gustaba, y yo lo comparto con ellos, es llamarle plan de recuperación, porque no es un plan de recuperación, sino como ellos decían, es un plan de transformación. Y en ese sentido también está muy bien y os lo quiero marcar, el tema del José Luis, el nombre que le han dado la Unión Europea. Dime. Lo dejamos para la semana que viene. Lo dejamos para otro día. Venga, sí, Jesús, cuéntame. Perfecto, me parece muy bien. Nos quedan unos minutos. Jesús, ¿cómo está el tema de las aulas? ¿Cómo está afectando? Tú tienes datos, estás en un sitio privilegiado para poder darnos información. Bueno, buenas tardes otra vez, ¿vale? Vamos a ver, la situación, pues en estos momentos es prácticamente el inicio del curso escolar. Tener en cuenta que al ser escalonado, con el proceso de escalonamiento que hubo, ni siquiera se puede en estos plantear que haya habido, digamos, ahora se estaría cumpliendo, faltarían unos días después del Pilar, vacaciones, calendario, todo ese debate que ha habido, ni siquiera estamos teniendo una perspectiva de un mes de clases al uso. Todos éramos conscientes de la comunidad educativa, desde luego en el Consejo Escolar estuvo el consejero y estuvo debatiendo y informando a los diferentes miembros de la comunidad educativa pues hace 2 semanas. En concreto, que iba a ser un curso difícil y que evidentemente había determinadas cuestiones que y informó pues que no habían encajado al inicio todo lo que tenían que haber encajado. Estamos hablando de aulas prefabricadas, estamos hablando de una serie de EPIs en el que tenemos que tener en cuenta que la administración para eso, pues a veces yo entiendo que no aprendemos muchas veces. Es decir, aquí había un planteamiento de compras centralizado, ¿de acuerdo? Centralizado, lo de las aulas prefabricadas, todas las comunidades autónomas, en todas las empresas estaban detrás de ello. Y estaban detrás de ello desde agosto, ¿eh? No estábamos hablando de situaciones pues de emergencia, sino estaba la necesidad puesta encima, ¿no? Y con el tema de los EPIs, pues se compraron, se centralizaron el reparto y hubiera sido, pues a lo mejor más rápido que no en el último momento, al inicio del primer día de clase, el haber tenido, pues si se hubiera dado autonomía, en este caso al Departamento de Educación, es decir, haber gestionado el traslado. No fue así, tuvieron que comprarse, tuvieron que distribuirse por una serie de cuestiones y eso que realmente creó pues una cierta disfunción que yo creo que se ha ido solventando. Después medidas en el debate está, ¿no? De hecho ha habido movilizaciones, hubo una movilización, yo creo que una movilización muy tenue, puesto que fue una movilización que solo convocó una organización sindical. El resto de organizaciones sindicales no consideraron que era el momento ni la situación. Creo que también nos movemos en un escenario que es inestable y es completamente inestable y estamos al pairo de lo que ocurra pues, en las fiestas del Pilar en estos momentos, ¿no? Los debates han sido muchos, había que haber quitado, no haber quitado un día, 2 días, digo, en el ámbito de Zaragoza capital, ¿de acuerdo? Pero no estaba claro ni siquiera para los sectores de la comunidad autónoma. Por supuesto, las organizaciones sindicales no lo veían claro, ninguna, ni concertada ni pública. Las federaciones de padres eran, tanto de la concertada como la pública, pues había una cierta... una cuestión clara. Las federaciones de padres están en el planteamiento de si se ha iniciado el curso de forma escalonada, se tiene que acabar el curso de forma escalonada. Pero eso es un debate que no toca en estos momentos porque hay tiempo y veremos a ver cómo va reconduciéndose la situación. Por lo tanto, había determinadas circunstancias en el que las certezas absolutas no existen en estos momentos, ni yo creo, ni a lo largo de todo el curso. Entonces, pues determinadas cuestiones pues están siempre en el debate, si es el momento justo, si se tenían que haber planteado antes, por ejemplo, el tema del segundo de bachillerato. Del segundo de bachillerato hay que ver un poco la incidencia. Se plantea un segundo de bachillerato presencial en estos momentos, es verdad que supone una nueva tensión a los equipos directivos de readaptar horarios, no muchos, porque los grupos en segundo de bachillerato, excepto en determinadas áreas, no van a requerir en un momento determinado más cupo, más recurso de profesorado.